voy a meter con lo que los jóvenes de hoy llaman los cómics. Un poquito, que en realidad nosotros llamamos historieta. Hace muchísimos años, la historieta es muy vieja, muy vieja. Los cómics, el cómic es, digamos, es una acepción gramatical ahora en la lengua española que viene de cómico, ¿no? Ese es el origen de la palabra cómico, comic, en inglés. Bueno, de todas formas, los cómics han cobrado muchísima importancia. Claro, viene desde hace mucho tiempo. Antes, en la época de los romanos y quizás antes, la gente hacía algunos grabados y le ponía un texto, sobre todo para enojar a la muchachada. Posteriormente, y luego del invento de la imprenta, etcétera, cobró algo de relevancia y hay algunos tipos de cómics que son interesantes. Mucha gente está pensando que los cómics es únicamente el dibujo mecánico desde los superhéroes, y simplemente ver la manga, por ejemplo, japonesa tiene un arte muy interesante. Hay gente que ama el cómic. Yo he crecido con algunos cómics, con algunas caricaturas, algunos dramas así dibujados. Mi mamá me compraba Epopeya, me compraba el Tony, me compraba varias publicaciones que generalmente venían o de México, el caso de Memín Pinguín, por ejemplo, o Pingüín, o en la Argentina, con estos que acabo de decirles, Epopeya, bueno, hay otros, ya no me acuerdo, pero el cómic ha empezado a tener mucha presencia. Como les digo, hay artistas que se dedican al cómic y de pronto ha habido cómic boliviano. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando del cómic? Porque antes lo voy a saludar. Está con nosotros Roberto Márquez, a quien lo voy a saludar cordialmente. Roberto, ¿cómo te va? Mario, buenos días, un gusto estar en el Café de la Mañana. Roberto, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te estás dedicando? Eres un hombre muy estudioso, hemos estado en el Pentágono varias veces. ¿Cómo te va? ¿A qué estás dedicando? Bueno, estoy de consultor político, a veces un par de cosas informales. La situación no es muy cómoda por el tema de la pandemia y demás. También he regresado a las columnas de opinión. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es, creo que, bastante interesante y nos puede servir para la reflexión, más allá del gusto por estudiar o no, o por el amor que se le tenga a los textos. Creo que vamos a entrar a un punto muy fundamental sobre lo que es la lectura y lo que es la educación en el país. Efectivamente, y uno de los puntos centrales que tú le has estado metiendo mucho ojo es a la Biblioteca del Bicentenario. La Biblioteca del Bicentenario está obligada a tener 200 textos bolivianos cuando llegue el Bicentenario el 6 de agosto del 2025. Hasta ahora entiendo, yo los tengo, se han publicado 45 obras, pero hasta el 2019. Pero estos tres últimos se han publicado cómics. No sé si eso es parte de la Biblioteca del Bicentenario, pero tú tienes la historia completa. Yo la he leído en La Voz de Tarija, un tema muy interesante. A ver, dale. Sí, bueno, la Biblioteca del Bicentenario debe ser una de las políticas de Estado más interesantes que han habido en el último tiempo, porque van recogiendo textos, autores y demás que han marcado la vida nacional. Aquí tengo un ejemplo de las maravillas que saca la Biblioteca del Bicentenario, Avala, Piedra y Palo, de Marta Irurowski. Es la primera vez que se edite este texto en Bolivia y que creo que vale la pena tenerlo y comprarlo para entender cómo es la conformación política del país. También tenemos las obras completas de Sergio Almaraz, de Chirveches y demás, con exquisitos estudios introductorios, pero lamentablemente en este último tiempo, y no sabemos por qué, los recursos de la Biblioteca del Bicentenario han ido a la creación de cómics, ¿no? Y en particular el que toco en la columna de opinión es el de Túpac Katari, que me llamó la atención, ya que en el original, tal como lo menciona la autora, y le he pasado a tu productora unos escaneados del original y del que saca a la Biblioteca del Bicentenario, el original se llama Indio, ¿no? Donde la misma autora nos está mencionando de que vende este producto al Centro de Investigaciones Sociales, Biblioteca del Bicentenario de Bolivia,
pero que lo empiezan a editar y al mismo tiempo van censurando, cortando y cambiando muchas cosas de la historia. Hay que considerar que los autores de este cómic que se llama Indio, que es el original, es más grande en extensión y tiene pequeños detalles, ¿no? Como hacen alusión a que en ciertas burbujas del cómic se utiliza la lengua aymara, ahí se pueden ver los insultos en el momento en que son ejecutados Tupac Katari y Bartolina Sisa de los españoles. En cambio, en el texto que saca, el cómic que saca la Biblioteca del Bicentenario, aparte de ser cercenado y ser full color y ser un poco más reducido, pues se van obviando ciertas cosas, ¿no? Se van obviando estas alusiones que se hacen a la lengua aymara, se van cambiando algún tipo de palabras que ustedes me dirán que puede ser estúpido que en el original aparezca Santa Biblia y solamente aparezca Biblia en lo que saca la biblioteca, o que en el texto de la Biblioteca del Bicentenario hay una especie de inversión de racismo, ¿no? Los malos, los racistas en este caso, ya no son los españoles, sino que son los indígenas que se refieren despectivamente a ellos como el blanco. Y lo interesante de todo es que el texto que sale con la Biblioteca del Bicentenario saca, creo, la parte fundamental, que es la del conflicto, y va más allá a la idea romántica de lo que se supone que todos deberíamos saber sobre esas ideas preconcebidas que tenemos de Tupac Katari y Bartolina Sisa, ¿no? Y el final creo que es un ejemplo claro de esto, de que por un lado, en el original, Bartolina Sisa antes de morir menciona de que es muy importante, ¿no? Que si ellos quieren vivir bajo estas normas, bajo esta lógica, bajo todo lo que esté escrito, que lo hagan, pero que también se reconozca que existen otras formas de organización y que al mismo tiempo están buscando ser reconocidos como ciudadanos, como pares de aquellos no solamente españoles, sino también criollos. Eso es lo que dice, ¿no? Ese de cambiar el destino, de tomar el destino en sus manos y de tener ese reconocimiento. En cambio, en el de la Biblioteca del Bicentenario se va pues esa frase difundida de que ahora muero, pero volveré y seremos millones. Y esto nos está mostrando que no hay un estudio o no ha habido dentro de la Biblioteca del Bicentenario el tino de sacar el cómic completo, ¿no? Ya que lo han vendido efectivamente, pero lo han cercenado, lo han censurado, le han sacado partes y básicamente han terminado creando un texto de adoctrinamiento, como para decirle a los jóvenes o a los amantes del género que solamente lo que está ahí es necesario y que no se necesita tener un poco más de profundidad, cosa que en el cómic original la diferencia es altamente llamativa y se puede ver que incluso hay un estudio serio de los pasos que hay. Y esto a mí me parece preocupante, ya que en teoría la biblioteca depende del Centro de Investigaciones Sociales y tienen directores en cada área que podían haber, no solamente al haber comprado el texto, pudiendo haber aportado con más datos y posiblemente sacar un cómic mejor. Pero también es preocupante saber que esto está saliendo como parte de la Biblioteca del Bicentenario, cuando no es parte de las 200 obras que deberían de salir para agosto de 2025. Y más preocupante aún cuando su director menciona que él está haciendo un poco más por la lectura, por el hecho de sacar estos cómics, dejando de lado estas cosas, ¿no? Estos textos del Bicentenario y viendo las cosas de una manera muy superficial, porque el tema de la lectura de comprensión y el adquirir el gusto por leer es un tema de la educación conjunta y cabe agregar que este director en anteriores gestiones fue viceministro de Educación Superior y en varias entrevistas incluso ha dicho que hay estudiantes universitarios que le temen a los textos gruesos. Y esto creo que hay que verlo de una forma un poquito más profunda para ver dónde están los problemas y cómo podemos ayudar y a que la juventud, tanto desde colegio y la universidad, se interesen por la lectura, ¿no? Porque pueden haber lecturas pesadas,
como pueden haber lecturas obligatorias, como pueden haber lecturas por gusto. Lo importante es que no solamente despertemos en los niños, en los jóvenes, esta capacidad de leer, sino que también se cumpla con lo que hay que cumplir, que son con los textos de la Biblioteca del Bicentenario. Sí. Pero parece que no solamente en el gobierno central o en la vicepresidencia van por otras cosas en vez del trabajo que tienen que hacer. Bien, Jorge, no sé, tengo el sentimiento, no he visto esas obras, como te digo, he recibido creo que 45 obras, dicen que ya son 55, voy a tener que irme a comprar las demás, pero no he visto en detalle, por ejemplo, tu forma acuciosa de ver los libros. Acabas de contarnos, y he estado leyendo, como te digo, en tu artículo de La Voz de Tarija, censura, que se ha evitado, por ejemplo, los adjetivos contra Bartolina Sisa. No creo que sea lo más edificante del mundo empezar a censurar, y casi me estoy acordando de esa dinastía china que quemó libros, o los nazis quemando libros. ¿Cuál es la diferencia? La censura, no sé, es difícil. Jorge, dame un minutito nada más, debo ir a un corte y luego del corte vamos a hablar de este tema. Enseguida vuelves. El café de la mañana. Jorge Roberto Márquez, sobre la Biblioteca del Bicentenario. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Verónica Rocha, que ella es la que estuvo a cargo en una primera etapa, entiendo, y con ella hablábamos constantemente en algún medio de comunicación sobre las publicaciones. Ahora bien, ¿se han desvirtuado, Jorge Roberto, estas publicaciones? Hay mucho de ingenuidad, naif. Hay gente que dice, no, con el cómic los jóvenes aprenden más, etcétera. Incluso he visto alguna aclaración indicando que, por ejemplo, en el libro sobre Tupac Katari, hay quien ha publicado y ha dicho, no, este es el original sin censura, nada que ver esa que han publicado en la Bicentenario. Así de mal estamos, es decir, hasta en eso vamos a tener polémica. Al parecer sí, y esto tiene que ver con la toma de decisiones, que es algo muy importante, ¿no? El cómic original se llama Indio, y entre sus créditos los autores mencionan que venden este texto al Centro de Investigaciones Sociales Biblioteca del Bicentenario para su publicación. Y resulta, y lo dice en los créditos y lo mencionan claramente, es que se le van a hacer modificaciones para que encuadre en lo que están trabajando, ¿no? En los textos que están trabajando, para tener un texto, llamémosle oficial. El problema de esto es que se desvirtúa el trabajo, por un lado, de los autores, que les ha tomado tiempo, porque han hecho un estudio bastante profundo, mostrando incluso los conflictos de la guerra en el momento, ¿no? Y estudiando incluso a sus personajes y mostrando a momentos parte de sus vidas y de cómo van actuando y qué es lo que realmente pedían. En cambio, en la edición de la Biblioteca del Bicentenario, tienes un texto que va sobre esos mitos y leyendas que ya tiene la población en la cabeza y que ya no está con esa profundidad del texto original, y que básicamente se intenta utilizar, y esto es opinión mía, e incluso lo han hecho varios nacionalismos, ¿no? Vender aquello que creemos que es positivo, sacando todo lo malo de nuestra historia y tratando de dar a la gente aquello que solamente queremos dar y que solo nos importa que se vea. Y esto es muy peligroso, porque han cercenado una obra que estaba muy bien hecha, que tenía un estudio a profundidad del conflicto de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, pero que en la Biblioteca del Bicentenario han terminado acomodándola a comodidad del poder dominante, ¿no? Y que va sacando muchas cosas, que incluso van cambiando frases en diferentes partes de la obra como tal, y es una obra reducida. Y esto puede ser muy peligroso, porque puede servir, uno, para adoctrinamiento, para darle a los jóvenes o a los amantes de los cómics lo necesario y decir solamente hay esto sobre el tema, dejando de lado una obra que es completa y que lamentablemente no es
muy complicado de conseguir porque es una edición básicamente particular, ¿no? O sea, es gente que lo ha hecho con mucho amor para intentar llegar no solamente a los jóvenes, pero sí tenerlo como una introducción hacia allá la lectura, ¿no? Que esto también hay que recalcar. Sí, ahora hay que hacer la diferencia cualitativa, ¿no? No es que uno diga, cómic, no, ¿qué es eso? O ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, está la literatura infantil de la Guiomar Mesa, que es muy interesante. No sé si es la Guiomar o la Isabel, no, la Isabel es Isabel Mesa. El tema es que ¿cuánto de las 200 obras del Bicentenario, no sé si llegan a ser las 200, estarán, digamos, uno, en la tentación de meterle tijera y recortar, y dos, que tenga un interés político y destacando obras que son interesantísimas, por ejemplo, si me permiten hablar, más allá, por ejemplo, de otras que son tradicionales, Últimos días del Alto Perú, una cosa así. ¿Qué tentación tendrán los autores de privilegiar más las obras de Qué pobrecitos somos, etcétera, etcétera, antes que la literatura general? Hay que ver, ¿no? Los textos que tengo de la Biblioteca del Bicentenario son íntegros, no han existido cambios, y eso lo he podido corroborar cuando tú lo debes tener a este de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires. Esta es una edición que no es de la biblioteca, que también lo saca la biblioteca, pero que no hay cambios ni recortes. Ahora, habría que tocar también, ya que has hecho alusión a Domitila Barrios de Chungara, que la BBB también ha sacado un cómic sobre si me permiten hablar, el cual no lo he podido revisar, pero si en este cómic de Tupac Katari ya vemos que hay recortes, cierto tipo de censuras, y simplemente darnos a conocer lo que conviene al pensamiento mayoritario, llamémosle de alguna forma, es muy peligroso. Y más aún considerando que el Centro de Investigaciones Sociales ha publicado ya muy poco desde el 2019, ¿no? Las investigaciones interesantes que hay, y creo que esto hay que recalcarlo porque sí hay lectura y te las puedo mostrar, es de Yolanda Telles, que es este texto, 1980, Operación Blitz, que nos habla sobre el golpe de Estado del 16 de julio del 80 y que lo hace de manera personal y que fácilmente podía haber sido una edición trabajada y estudiada desde el Centro de Investigaciones Sociales. Entonces, esto es preocupante, es tratar de ver de que se ayuda y se fomenta la lectura desde una manera muy superficial, sin ver en realidad en el fondo los problemas que hay con esto, ¿no? Como desde colegio, y la suerte que he tenido con algunos profesores que aún recuerdo, como Wilfredo Fernández o Roberto Gallegos, uno de historia y el otro de matemáticas, tenían esa forma de llevarnos y despertarnos la curiosidad a los textos, ¿no? Y a partir de eso uno va fomentando sus lecturas desde el periódico hasta los autores de novelas, cuentos, poesías, teoría y demás, que ya uno se las va apropiando con el paso del tiempo. Y claro, lo interesante de esto es que cuando ingresas a este ritmo de leer, tienes la suerte de conocer incluso a los autores, ¿no? Tenemos un amigo en común, que es Roberto Barberé Anaya, que tiene bellezas de aforismos en este texto Ícaro, por mencionar alguno, o los textos del doctor H.C.F. Mansilla, que incluso hace una crítica a esto, que mayormente, incluso Sergio Almaraz, ¿no? Que es parte de la colección de la Biblioteca del Bicentenario, que menciona que las élites gobernantes parece que desprecian y no conocen a Bolivia y creen que las cositas que hacen con tal de quedar bien con sus jefes y negar esa realidad en la que viven es muy peligroso, no solamente en el presente, sino también a futuro, y ese menosprecio que tiene la gente desde el poder con los ciudadanos como tal. Roberto, el tema es que no sé si la Comisión del Bicentenario, esta de la biblioteca, por ejemplo, ya ha definido hace mucho tiempo los textos, ya ha definido hace mucho tiempo qué libros van a pertenecer a esta colección, o están
pensándolo todavía o tienen un grupo de unos 100 y otros 100 se van a ir presentando, etcétera? Porque la verdad es que yo no sé de dónde sale la posibilidad de cómic. Ya estaba programado así, que en algunos casos podría ser interesante, o ya está todo definido. Hasta donde se sabía, la creación de la Biblioteca del Bicentenario ya tenía todo definido con las 200 obras que se debería tener para el Bicentenario de Bolivia. Lo del cómic es una, llamémosle, innovación del actual director, que incluso fue viceministro de Educación Superior, y que, bueno, lamentablemente está retrasando los textos. Yo entiendo que posiblemente tiene la bondadosa intención de acercar la lectura a la juventud, pero él incluso en diversos medios de opinión decía que los estudiantes universitarios se asustaban al ver libros gordos. Ese intento superficial de retomar la idea de la lectura debería ser un poco más profundo, ¿no? Porque estas cosas vienen desde colegio, incluso con las lecturas obligatorias que hay en los textos. Yo me acuerdo en los 90, en las clases de lenguaje, cuando estaba en primaria, siempre había algún poemita de Óscar Alfaro, por ejemplo, ¿no? Que también es parte de la Biblioteca del Bicentenario. Entonces, esto de tratar de aparentar que se está haciendo algo no termina de solucionar el problema profundo que hay. Y claro, la Biblioteca del Bicentenario tiene una ventaja, tiene buena calidad en los textos, textos a muy buen precio, y es una colección que todos los que queremos conocer del país deberíamos tener y que deberían estar en los colegios, ya sean fiscales o privados, porque son un material que debería estar al alcance de la población. Ese es el fin que tiene la biblioteca y ese es el fin con el que se quiere llegar al Bicentenario. Último, Jorge Roberto, una apreciación desde tu posición de profesor universitario, etcétera. ¿Lee la gente? ¿Leen los jóvenes? ¿Leen los niños? ¿Se lee más que en otros países? Tengo mis dudas, pero no sé, ¿qué percepción tienes tú? Se lee, aunque pareciera que no, se lee. Estamos interconectados, por una u otra razón tenemos que leer lo que nos llegan, incluso por diferentes servicios de mensajería. Hay gente que lee cómics, que lee novelas, algo que no debería de llamarnos la atención, pero que tiene mucha fuerza tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz como eje central, son los clubes de lectura que se han formado. Entonces hay esa capacidad de leer. El problema es la adquisición de los textos. Son muy caros a pesar de que existe una ley del libro, ¿no? Se sigue pagando impuestos por ciertas cosas que hacen que la adquisición de un texto o traer un texto te sigue saliendo relativamente caro. No es lo mismo pasarte por una muy buena librería que tenemos acá en La Paz que estar en Buenos Aires, en la calle Corrientes o en San Telmo, ¿no? La diferencia de precios es abismal. La importación de textos, que lamentablemente no tenemos grandes imprentas acá que tienen derechos para poder reproducirlos, hace que el costo sea elevado. Sin embargo, también ya hay acceso a textos digitales, que también son una forma de acceder al conocimiento y al divertimento. Los cómics están bien. Sin embargo, no podemos quedarnos en el cómic considerando que esto viene de un centro de investigaciones sociales y de una biblioteca del Bicentenario, ¿no? Que deberían de tener estos estudios un poquito más a profundidad. Posiblemente en un estudio ya sea del CIS o de la BBB podría venir el cómic como un añadido, pero no como ese algo que está fomentando la lectura, cuando el problema de la educación boliviana es algo más profundo y es en todos los niveles. Pero sí, se lee, eso no lo tengas duda y lo has debido ver en las clases que das en la poderosa Universidad Católica Boliviana. Bien, tengo mis dudas, lo lamento, pero yo tengo mis dudas. Cuando pregunto, ¿qué libro has leído? No me acuerdo, creo que es 50 sombras de Grey, una cosa así. Bien, Jorge Roberto, un abrazo muy grande, gracias por participar. No, un gusto, Mario, y esperamos seguir por acá para ver algunos asuntos importantes y bueno, decirle otra vez a nuestras autoridades que hay cosas importantes que ya están planificadas,
y que tienen que cumplirlas porque al fin y al cabo la Biblioteca del Bicentenario es un tesoro para todos y una de las mejores políticas de Estado que hay en este siglo XXI. Gracias. Bueno, gracias. 9:41, vámonos a la pausa. Enseguida vuelve el Café de la Mañana.